a veces los países que pareciera que tuvieran un liderazgo tienen las mismas debilidades que vemos o se ven en otras esferas aquí en Panamá, porque a lo mejor la persona que señaló eso, que no sé por qué Colombia insiste tanto en hablar sobre temas de Panamá, ¿no? Pero también Una, ahí ves un una desconocimiento. ciudadana llamada Elizabeth Taylor Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería. Ay, era bien, encima de Cancillería, mira, O ¿ves? sea, ni siquiera es medio ambiente, es de Cancillería. Pero tal cual tú dices, hay 1000 Gretas más en todo el mundo. Greta tuvo un sinnúmero de oportunidades que la ayudaron a llegar a esa plataforma, pero todo el activismo no lo podemos centrar en una cara, en una figura. Y esa fue la razón por la cual cuando nosotros estábamos en el gobierno en la primera vuelta, cofundamos lo que hoy se... Comenzamos con Semana Ecológica con Natalia Young. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, Guillermo. Feliz de escucharte y de escucharte durante toda la mañana, porque sabes que me tengo que mover mucho en la mañana. Y entonces escucho toda la programación, no solamente hoy, muchos días, pero hoy especialmente le presto mucha atención Se te a la agradece, partida. se te agradece. También le tengo que mandar saludos a mi oyente Gladys, que me saludó hace un rato. Así, Sí, sí, bueno, sí. tú tienes ahí bastantes fieles oyentes, tanto en esta como cuando estás, ¿cómo se llama? ¿El mundo retro? Es que Territorio retro de territorio música. retro. Que por Exacto. cierto, aprovecho, qué bueno que lo haces. Gracias por aprovecho. A partir de este mes de octubre, o sea, el próximo domingo, ya voy a comenzar a hablar. También. Vamos a dar Ah, noticias, vamos a hablar de conciertos y alguna que otra anécdota. Menos anécdotas, pero más noticias. Así que ya vamos a volver a darle formato de programa, no de programación. muy bien, Guillermo, me Mucha parece música del recuerdo. excelente. De esa que no se oye todos los días, pues. Bueno, y que nos hace, yo creo que toda nuestra vida está musicalizada, porque sí Sí, nos sí, sí. remonta a muchos recuerdos, a muchas vivencias. Así mismo es. ¿Y cómo has estado, Bella Natalia? Muy bien, viendo muchas cosas en los temas ambientales, la verdad es que es increíble. Esta semana ha estado llena de temas, Guillermo, que a mí me encantaría también destacar antes de iniciar esta entrevista que vamos a tener con Juan Carlos Monterrey, que es el director ejecutivo de Geodiversity y es experto en cambio climático de la Fundación Obama. Y vamos a tener una conversación muy interesante con él sobre el tema de los jóvenes como agente de cambio. Y algo que a ti te encanta, Guillermo, y es el tema del activismo, de la movilización social y cómo se puede incidir desde ese enfoque también en las decisiones que se toman en el mundo, pero también en los espacios políticos, en los espacios sociales, ¿no? Y de cara a esta campaña electoral que ya estamos inmersos y que se va a intensificar en los próximos meses, ¿no? Pero antes de eso me gustaría comentarte, creo que el sábado van a tener un programa bien interesante, el grupo de jóvenes por la educación, que lo tienen ya, tienen un espacio los sábados, si no recuerdo mal, son los sábados en Radio Con a la 1 de la tarde. Y Así va a es. estar bien interesante, Guillermo, porque van a hablar de todo eso, de todo lo sucedido en el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2023. A mí, yo quiero destacar esa iniciativa impulsada por este grupo y por el Canal de Panamá y por otros actores que también son bien importantes. Emilia Rosana Castrellón, por ejemplo, que es creo que es una de las mentoras más importantes de este grupo y diferentes entidades que han apoyado a través del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, incluso Meduca, etcétera. Pero yo quiero destacar que en los últimos, creo que han sido 5 ediciones, hay más de 900 chicos que han pasado por este proceso de aprendizaje, de capacitación, de fortalecimiento, de mentoría y que han podido plasmar proyectos muy interesantes, muy innovadores a lo largo de estas ediciones. Imagínate la cantidad de proyectos que se han generado y que tienen un potencial enorme. Me hablaron muchísimo, yo no pude ir a la feria de proyectos que se dio el fin de semana en Albrook Mall, donde había más, creo que entre 100 a 150 jóvenes con los proyectos de esta edición, de este 2023, y me hablaron muy bien todo lo que escuché, la estructuración de los proyectos, el emprendimiento, cómo lo presentaban,
toda la sostenibilidad económica, las alianzas, son proyectos muy interesantes para hacer cambios importantes. Y pronto voy a invitar a los ganadores, porque los ganadores fue un tema muy, muy actual, muy con, con necesidad de visibilización, pero que tiene que ver con temas ambientales y con temas sociales, que tiene que ver con el tema de salud reproductiva de las mujeres. Así que ese tema pronto lo vamos a tener, pero quería destacar eso, el tema de que a veces pensamos que los jóvenes solamente están dedicados o a la queja o a la protesta, pero nos estamos perdiendo de vista de que estos proyectos son incluso mejores, Guillermo, que proyectos que estructuran las empresas. Yo aquí hago una empresas multinacionales y empresas incluso extranjeras. Yo hago también esa reflexión. Creo que las empresas también tendrían un semillero interesante de proyectos con impacto social, con impacto ambiental, incluso de gobernanza, viendo y apoyando estas iniciativas de los jóvenes. Así que voy a estar muy pendiente también, Guillermo, de ese programa el sábado a la 1 de la tarde para escuchar esas anécdotas y todo ese aprendizaje en este Laboratorio Latinoamericana de Acción Ciudadana. Excelente, excelente, Bella Natalia, excelente. No todo un... Sí, por cierto, por aquí está Magdiel, que es uno de los que también está involucrados con el tema de los jóvenes. Y bueno, ya tienen varios años, como tres años acá en Radio Ancón, los amigos del grupo de jóvenes Unidos por la Educación. Sí. Con Nidia Sí, Roxana. además, también es bien importante, ¿no? Porque parte de ese cambio, parte de esa transformación social, también empieza por dar visibilidad a los problemas que se quieren enfrentar o que se quieren brindar soluciones, pero también pasa por el tema de comunicación. Y Radio Ancón, como siempre lo has dicho, ha brindado espacio, y tú directamente, Guillermo, has brindado espacio para que desde estas plataformas de comunicación se brinde información, se den herramientas educativas, pero sostenibles, constantes, a largo plazo, y que no sean solamente unos chispazos, como dices, para llevarse un premio en un momento determinado, sino porque realmente hay un compromiso por transformar la sociedad. Así mismo es. Y pues sí, el chiste de esto es eso, ¿no? Poder divulgar lo más posible y a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Exacto. Oye, y sabes también otra cosa que me gustaría resaltar, Guillermo, es que ahora, en estos momentos, del 26, hoy inicia, del 26 al 28 de septiembre, aquí en la ciudad de Panamá, inicia el segundo foro sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. Algo muy importante, tenemos que recordar que los defensores en asuntos ambientales en Latinoamérica son, pues, lo tienen bastante difícil. Incluso Latinoamérica se coloca como uno de las regiones donde más asesinatos se han dado a este grupo de defensores ambientales. Eh, Casos muy, muy, muy increíbles que se han dado por proyectos extractivos, donde hay temas de corrupción, donde hay zonas incluso rojas, con otros peligros, y estos defensores en asuntos ambientales o derechos humanos se exponen sus vidas para proteger su patrimonio o para proteger el patrimonio de todos. Creo que es bastante interesante que se esté dando en Panamá, pero sobre todo está vinculado con el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con el acceso a la información en asuntos ambientales y el acceso a procesos de justicia ambiental. Así que es bastante interesante, Guillermo, que se esté dando en Panamá, y que pues, se mejoren esas garantías para que todos puedan en un momento dado ejercer sus derechos a opinar, a defender sus áreas, sus comunidades, o a entablar incluso procesos contra aquellos proyectos privados o públicos que sientan que les afectan, ¿no? Y es parte de el tema del acceso a la justicia ambiental y el acceso a la información. Más adelante, Guillermo, vamos a hablar sobre esos resultados de este foro con los amigos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, porque sí nos interesa muchísimo ver cuáles son los resultados y cómo va avanzando el acuerdo de Escazú, especialmente en Latinoamérica, donde es el alcance de este acuerdo. Mira tú.
¿no? Vamos a estar pendientes entonces, Natalia. Sí, además porque el Acuerdo de Escazú, Guillermo, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe. Que vamos a ver, ¿Qué año fue? eh, el, ha tenido un proceso un poco, yo digo, no sé si complicado, pero ha tenido todo un proceso de ratificación un poco complicado este acuerdo. Creo que inicia la aprobación en 2018, en marzo de 2018, si no me equivoco, y luego pasa, porque todos los convenios o todos los acuerdos pasan después por un proceso de ratificación por parte de los países, que incluye una aprobación por una regulación, por una ley dentro de las asambleas o los congresos, dependiendo de cómo sean estos espacios en cada uno de los países. Panamá lo hizo mediante una ley en la Asamblea Nacional. Claro, el Intercontinental de Escazú en las afueras de San José. Creo que fue ahí, ¿no? Exactamente, que ahí hay un temita con Costa Rica, pero bueno, es un acuerdo. Ya nos hablarán en detalle a veces esas contradicciones no que sea se dan. recorosa, Natalia. No, pero es que mira, son contradicciones porque increíble, y eso también habla un poco de la necesidad de mantener liderazgos en diferentes temas de importancia regional o internacional por parte de los países, porque lo hemos hablado, que Panamá tiene muchos avances en distintos temas, obviamente tiene desafíos, pero al final no sé qué sucede, que esos avances, esas decisiones o esos temas que son relevantes en nuestro país y que son de impacto regional, al final no logran trasladarse a esos escenarios. Y ves cómo los mismos países de siempre son los que se señalan como campeones del planeta, como los campeones en diferentes temas, como por ejemplo Costa Rica o Colombia o Brasil o Ecuador, y Panamá siempre queda como rezagado, como fuera de la película, y no solamente en temas ambientales. Lo hablábamos el martes pasado sobre, por ejemplo, el tema migratorio, ¿no? El presidente Petro es el que va a liderar el encuentro o el foro o la cumbre de migrantes en un contexto donde Panamá pues tiene mucho que decir, pero yo siento que Panamá siempre es como que dejada de lado, o sea, como que ha perdido esa relevancia en los escenarios internacionales, es lo que siento. Totalmente, en todos los escenarios internacionales. O sea, en todos. No hay uno que tú digas de que, bueno, aquí Panamá pesa. No, te ha perdido liderazgo en todos, pero es que ha sido un trabajo arduo de varios gobiernos para ir perdiendo ese peso internacional. Pero es algo increíble. Yo creo que es necesario que también a nivel gubernamental empiece a haber también creación de capacidades para los distintos técnicos o especialistas o expertos o funcionarios que nos representan a nivel internacional. Siempre lo hemos dicho, hay espacios donde sí ha habido como un liderazgo en el tema de cambio climático bueno, el Ministerio de Ambiente, la doctora Ligia Castro, que todavía tienen una presencia en estas áreas, pero al final a veces ves, y lo comentábamos, ¿no? Sillas vacías o funcionarios que van pero no hablan, funcionarios que no se atreven a poner posiciones del país o que no están preparados con una posición definida del país para señalar algo, o a veces ni siquiera las decisiones o las posiciones son tan claras, ¿no? A mí me sorprendía muchísimo, y te lo comenté la semana pasada, el contraste entre la campaña que inició Cancillería para el tema de la migración irregular por el área del Parque Nacional Darién, frontera con Colombia, esa campaña versus las medidas que señalaron que iban a adoptar. O sea, no había como, salvo una, de cambiar las áreas de atención o de control de migrantes de las áreas de comunidades indígenas hacia unas áreas donde no tuvieran un impacto hacia las comunidades. Las otras no tenían nada que ver con lo que se señalaba de los desafíos o la problemática en esa área. Y es ahí donde me resulta un poco sorprendente que a veces no tenemos como lineamientos muy claros que puedan impactar a nivel internacional. Es la reflexión que te hago, Guillermo, y lo digo de forma general,
Eh, pero sí, se hace en todos los encuentros, Guillermo. Pasa Viste, esto. ahora me voy a salir un poquito del tema, Natalia. ¿Viste la ñamesura esta? Cancillería colombiana inicia trámites para que el tapón del Darién sea declarado reserva de biosfera por la UNESCO. En- bueno, ahí te das cuenta de que a veces los países que pareciera que tuvieran un liderazgo tienen las mismas debilidades eh, que tenemos, bueno, que vemos o se ven en otras esferas aquí en Panamá. Porque a lo mejor la persona que señaló eso, que no sé por qué Colombia insiste tanto en hablar sobre temas de Panamá, ¿no? Pero también Una, ahí ves un una, desconocimiento. una ciudadana llamada Elizabeth Taylor Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería. Ah, ya la vi, encima de Cancillería. Mira, O ¿ves? sea, ni siquiera es medio ambiente, es de Cancillería. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Y hablando un poco Eh, de tonterías biológicas que no voy a desbaratarte los oídos leyéndote lo que dijo, pero en eso andan, ¿no? bueno, pero qué increíble que Dice, no sepa. Colombia le pedirá a la UNESCO que se declare reserva de biosfera el tapón del Darién en la frontera con Panamá. Y luego que pasó a ser una selva virgen, impenetrable, a paso obligado y trágico de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. La verdad es que es increíble, ¿no? Que el tapón de Darién, o el área del Darién, o el Parque Nacional Darién, eh, se agarre como excusa para otro tipo de agendas, ¿no? Y que no se vea que realmente hay un interés por protegerlo. Pero a mí no me sorprende eso, Guillermo. A mí me sorprende que una persona de la Cancillería de Colombia no sepa que el Parque Nacional Darién ya fue declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1981 por parte de la UNESCO y que en 1983 fue también declarado como Reserva de la Biosfera. Entonces, hay un área que no solamente es el Parque Nacional Darién como tal, sino el núcleo de otras áreas protegidas que están dentro de la zona y que son tan importantes para proteger la biodiversidad. Entonces, ahí te das cuenta bueno, de que no se le puede pedir peras al olmo. Así que no sé qué pase o qué, no, es que a veces no entiendo. De verdad, a veces no entiendo. Entonces me molesta, Guillermo, tengo que decirlo, cuando se quieren utilizar argumentos ambientales para impulsar agendas de otro tipo, desconociendo las características, por ejemplo, de la zona del Parque Nacional Darién. Y otra cosa que te digo, Guillermo, sí, hay un problema real en el área, en las rutas que se utilizan para este tipo de migración, pero ¿cuál es la comparación con la superficie total del Parque Nacional Darién, por ejemplo? O de lo que es todas esas áreas, ¿no? No tengo la cifra exacta, pero creo que estamos hablando de 560.000 hectáreas, que es casi alrededor del 33% de la provincia del Darién. Entonces, sí, hay una necesidad con muchos desafíos. A mí no me gusta mucho entrar en el tema porque ya te he dicho, a mí me parece muy sensible porque conozco muchas historias de migrantes y a mí me parece, y muchas veces se dice que son migrantes como, por ejemplo, que, que no tienen, no sé cómo decirlo, pero muchos migrantes tienen perfil profesional. O sea, imagínate una persona, un doctor, un ingeniero que se meta en esa, o sea, que se meta en esa ruta, Guillermo. Y eso no solamente pasa en Panamá, pasa en muchas rutas de migrantes que se arriesgan y arriesgan su vida. Yo no creo que una persona se arriesgue así porque bueno, por capricho, no sé, son realidades sociales que yo y económicas y regionales y políticas que no quiero entrar, pero sí me molesta que se utilicen los temas ambientales sin conocimiento para defender o para impulsar posturas, como la que acabas de decir de esta funcionaria de la Cancillería de Colombia que ni siquiera sabe de lo que está hablando. Lamentablemente. Bueno, pero es que se también te das cuenta el liderazgo que tiene el país, ¿no? Y la clase de gente de la que se rodea el señor presidente de Colombia.
Imagínate Y si ella es su asesora en esa materia y anda como anda. Y, mira, y no conozco muy bien a profundidad los temas de UNESCO, pero generalmente es el Estado parte que es el responsable o el que tiene el manejo del bien, del patrimonio, el que puede someterlo. No creo que otro país pueda someter y asegurar responsabilidades de otros países bajo este tipo de decisiones o opciones. Entonces es como algo ridículo. No, es A mí me totalmente parece increíble, ¿no? De que te estés preocupando chiflado. más por las cosas que suceden en Panamá que por las cosas que suceden en Colombia, que ya tienen bastantes problemas. Pero ahí, mira, ahí te das cuenta quiénes son los que van a liderar o que los que van a estar como coanfitriones de este evento que te dije de refugiados y migrantes. Colombia, o sea, y al final tenemos a funcionarios colombianos que en pleno desconocimiento están planteando temas que le corresponden a Panamá. Y Increíble. Panamá, creo que más allá de Twitter o llamarles la atención o pelearse con tal, yo creo que, no sé, debe haber vehículos o herramientas, eh, no sé, diplomáticas para plasmar y dejar en claridad las posiciones de Panamá frente a estas, yo no sé ni cómo llamarlos, ¿no? Qué barbaridad, qué barbaridad. Así andamos. Oye, Natalia, ¿te parece si vamos al cambio? Vamos al cambio de regreso, entonces conversamos con Juan Carlos Monterrey, del director ejecutivo de Geodiversity, sobre el tema de los jóvenes como agentes de cambio. Y le vamos a preguntar también todas estas cosas donde Juan Carlos tiene mucha perspectiva incluso de espacios internacionales y de cómo se adoptan las decisiones referentes al cambio climático. Excelente. Usted escucha La Mañana Ancon y Natalia Young en Semana Ecológica en los 92.1 FM y radioancon.com. Y Guillermo, hoy vamos a hablar de algo bastante interesante. Vamos a hablar sobre los jóvenes como agente social o como agentes transformadores de cambio. Y lo vamos a hacer con alguien a quien yo admiro muchísimo. Mira, si yo tengo que reencarnar, a mí me gustaría reencarnar en alguien como nuestro invitado. Juan Carlos Monterrey es Wow. el director ejecutivo de Geodiversity y es experto inaugural en cambio climático de la Fundación Obama. No, y además con muchísimo cariño lo digo, es muy completo, no solamente en los temas serios, sino en los temas de diversión absoluta. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Natalia y Guillermo, por la invitación. Muy feliz de estar aquí una vez más con la familia de Radio Ancon. No, y hay muchos temas, Juan Carlos, que me gustaría abordar contigo, porque pasa el tiempo y son más las cosas que se van acumulando en esa trayectoria que tienes en el tema del liderazgo climático. Y me gustaría un poco conversar en esa parte contigo, ¿no? Que está muy vinculada a la historia de cómo iniciaste siendo muy joven y que ahora no solamente te ha llevado a ocupar esta responsabilidad en esta organización, que ahora nos vas a contar, sino que además también recientemente has sido nominado a un galardón ambiental de la Universidad de California y también ahora eres nominado en Héroes por Panamá. Cuéntanos un poquito eso, Juan Carlos, y lo que ha significado para ti, y un poquito de ese proceso en el nivel donde tú estás ahora. Claro que sí, Natalia y Guillermo, verdaderamente que han sido unos meses bastante abrumadores en cuanto a bendiciones que me han llegado, que al final, tal cual tú mencionas, es fruto de todo el trabajo que se ha venido haciendo por casi ya 10 años, desde que empecé a trabajar en la temática de cambio climático. A finales de julio, de la nada, literal, me siento en la computadora y recibo un correo. Y este correo es firmado por una de las productoras de televisión más aclamadas de los Estados Unidos. Su nombre es Shonda Rhimes, es la creadora de series como Scandal, Bridgerton, How to Get Away with Murder, Grey's Anatomy. Y básicamente en el correo ella dice que lleva mucho tiempo siguiendo mi carrera y que debido a los logros que hemos obtenido en Panamá, a ella le gustaría nominarme para el premio Pritzker Genio Ambiental que se da en la Universidad de California, Los Ángeles. Para que tengan un contexto, a nivel mundial existe otro premio Pritzker
que se llama el Pritzker Award, y ese es conocido como el premio Nobel en cuanto a arquitectura. Es un premio que tiene más de 50 años. Entonces, esta misma familia, la familia Pritzker, ha decidido iniciar un premio, el cual arrancó hace ya como 7 años y se conoce ahora como el premio Pritzker Genio Ambiental. Un mes después de que fui nominado, fueron más de 18 los líderes en todo el mundo que fueron nominados. Se me comunicó, Natalia, que he sido seleccionado como uno de los 3 finalistas y la decisión final se dará el día 26 de octubre en una cena en la Universidad de California, Los Ángeles. Así que ahorita me estoy preparando para lo que será esa cena, terminando todos los detalles logísticos y bueno, cruzando los dedos de que mi persona y Panamá seamos seleccionados ya como el ganador final. Pero ya simplemente con tener esa tremenda madrina y aparte con pasar a los 3 finalistas, ya yo verdaderamente me siento ganador y creo que eso me brinda suficientes municiones para continuar con la lucha, Natalia. ¿No? Y con una lucha muy, muy importante. Y a mí me gustaría hablar un poquito en esta parte. Tú iniciaste muy joven y tienes un perfil no en temas o en carreras que tienen que ver con ciencias ambientales, sino economía. Cuéntanos un poco cómo ha sido el pasar, por ejemplo, de inquietudes como las tienen todos los jóvenes a trabajar desde dentro del sistema para impulsar un cambio que realmente sea a gran escala y que tenga un impacto con una problemática tan grande como es abordar las 3 crisis ambientales en las que nos encontramos, de contaminación, pérdida de biodiversidad y sobre todo en la que tú estás muy inmerso, que es la crisis climática. Mira, déjame echar un poquito para atrás y a mí siempre me gusta contar de dónde vengo. Yo nací en un pequeño pueblo rural que se llama El Pájaro de Pecé, que está ubicado en el corazón del corredor seco o del arco seco de Panamá en la provincia de Herrera. Entonces, cuando yo era niño, yo recuerdo y vivía como cada verano teníamos sequías cada vez más intensas, teníamos sequías cada vez más frecuentes, pero al final uno vive la vida que le toca. Entonces, si bien esas afectaciones eran reales en mi comunidad y si bien nosotros vivíamos esas experiencias, esa era la vida que estábamos viviendo y la vivíamos el día a día. Entonces, en ese instante, yo todavía no tenía la conceptualización de por qué esas cosas estaban ocurriendo, solamente ocurrían y había que lidiar con ellas. Una vez yo tengo un montón de oportunidades para ir a estudiar a los Estados Unidos y todas estas oportunidades se dan porque un grupo de educadoras internacionales basadas en Panamá, con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, crearon un programa para llevar a chicos de comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas de Panamá a estudiar inglés en los Estados Unidos y a prepararlos para que pudieran acceder a una universidad nivel 1 o top tier en los Estados Unidos. Entonces, gracias a ese programa, yo me eduqué en los Estados Unidos y cuando estudié economía en la Universidad de Tulane, yo regreso a Panamá con la visión de ser banquero de inversión. Yo quería ser banca de inversión. Yo quería tener plata, quería buenos carros, o sea, quería vivir la vida de un banquero. Entonces llego a Panamá y me doy cuenta que todas las ofertas que me hacen para trabajar en banca de inversión son súper bajas y en nada se comparan con las ofertas de trabajo en los Estados Unidos para este tipo de estudios. Entonces lo que quiero decir es que mi pasión por este tema no fue una pasión con la que yo nací, ni fue una pasión que yo busqué, sino que fue una pasión que me encontró y luego me hizo entender todo lo que yo había vivido. Durante ese periodo de buscar trabajo, a mí me dijeron que en el Ministerio de Ambiente, como habían unas autoridades nuevas que eran técnicas, no estaban relacionadas con partido político, Mireya y Emilio, me dijeron que estaban buscando currículos, yo mandé mi currículum, les gustó mi currículum y fue ahí, Mireya y Emilio, los que me dieron esta oportunidad de entrar al mundo del cambio climático. Entonces ellos me contratan como analista de cambio climático y me dicen que voy a fungir como negociador y mi primera tarea fue leerme los informes del IPCC en las primeras 2 semanas. Y fue ahí, en ese instante, cuando yo empecé a entender todo lo que había ocurrido en mi vida, todas las sequías, la falta de agua potable, la falta de agua para el ganado,
el animal muerto, los cultivos que simplemente no progresaban, y me obsesioné. Me obsesioné con el tema no solamente porque ya tenía las herramientas y el conocimiento para entenderlo, sino que me obsesioné por el tema porque me di cuenta que desde que yo nací teníamos en ese entonces ya casi más de 20 y pico de años hablando del tema, reuniéndonos para resolver el tema, y aún así el tema se ha duplicado y la problemática más que empeorado. Entonces es ahí verdaderamente en la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente que, gracias a otras oportunidades que ya había tenido en el camino de estudiar afuera, y aparte las puertas abiertas con las que me recibió Mireya Emilio, fue lo que a mí me permitió convertirme en un advocate, en un activista, en un profesional en este tema. Y bueno, ya el resto de la historia creo que tú la conoces. Seguí trabajando en mi ambiente por 4 años, montamos la Academia de Jóvenes Líderes frente al Cambio Climático, fui subjefe negociador para las negociaciones del Acuerdo de París, el más joven que participó en esas negociaciones. Apenas tenía 23 años, pero obviamente tanto Emilio como Mireille vieron en mí el potencial, la capacidad, y me elevaron a ese nivel para poder ejercer ese rol de negociador alterno para las negociaciones del Acuerdo de París. Luego me voy con una beca de la Fundación Obama como experto inaugural a estudiar a la Universidad de Chicago, políticas públicas, regreso, trabajo en PENUMA, en el Centro Regional de la ONU para temas de cambio climático en su agencia de ambiente, hago consultorías con el Banco Mundial y luego retorno al gobierno. Y esto es algo que no mucha gente sabe, Natalia. Cuando yo regresé al gobierno en el año 2019, literalmente una semana antes de que se hicieran los cierres por pandemia, yo regresé como jefe negociador para montar la nueva delegación y también para montar el mercado de carbono, y todo ese trabajo que yo hice, además de vicepresidente para implementación en la Convención de Cambio Climático, lo hice de voluntario, lo hice ad honorem. Yo vivía de unas consultorías que yo tenía y dedicaba la mitad de mi tiempo de manera voluntaria a formar la delegación, a liderar la delegación y aparte diseñar y estructurar el marco legal para el mercado de carbono, lanzar el pilotaje de Reduce tu Huella. Y esto lo digo porque mucha gente a veces se me acerca y me dice, sí, pero es que tú estabas en gobierno. Yo, señores, yo di mi tiempo, yo fui voluntario dentro del gobierno, hasta mis viajes a la COP de Egipto me pagué, solamente Sí, para que tengas referencia. a mí me consta todo ese compromiso y ese sacrificio también que has hecho y que hay muchas historias similares de personas muy comprometidas con el tema Muchísimas, y muchísimas. tienen ese sacrificio personal. Pero a mí me gustaría entrar en algo que has mencionado, porque tú has visto en todas las áreas, has visto el sistema de dentro, has estado en gobierno, has estado eh, como negociador también, y has estado muy vinculado a los jóvenes en ese sentido. Pero también ha habido un cambio en la forma como los jóvenes, bueno, es mi percepción y es lo que me gustaría que me quisieras tu balance y tu propia perspectiva. Yo siento que ha habido un cambio en la forma como los jóvenes han estado participando e incidiendo, sobre todo en temas de cambio climático, porque creo que hubo una generación, si bien ha habido mucho activismo a lo largo de los años, siempre ha habido un activismo muy asociado al perfil de jóvenes. Siento que hubo un tiempo en que los jóvenes, no sé si se estaban conformando también con ser consultados y con dar discursos en diferentes espacios, y que en 2019 sale como un nuevo perfil de liderazgo juvenil que tiene mucho más incidencia a la hora de transformar las cosas, y que tiene esa característica que, como decía, ¿no? En la emergencia climática, ganar lentamente es lo mismo que perder. ¿Cuál es esa visión que tienes? ¿Ha habido un cambio con respecto a la forma de participación y de incidencia de los jóvenes en estos espacios? ¿Y cuáles serían para ti los logros más destacables del movimiento juvenil para enfrentar la lucha contra el cambio climático? Mira, voy a agarrar la respuesta por la última pregunta. Y es que en cuanto al logro más grande que yo he visto del movimiento de activismo juvenil, tiene que ver con despertar primeramente la conciencia de que algo está pasando. Es decir, siento que los jóvenes han logrado, primeramente fueron los jóvenes y los movimientos civiles los que lograron el Acuerdo de París. No fueron los negociadores. Eso siempre yo lo pongo en la mesa. Los negociadores actuaron en base a las presiones políticas, en base a las presiones civiles que ellos estaban enfrentando en ese momento.
O sea, París fue posible gracias al activismo en las calles. Ahora bien, aparte de despertar la conciencia de que algo está pasando, yo también siento que el movimiento juvenil ha profundizado en el conocimiento más allá de que algo está pasando, sino que está pasando y está impactando en todas estas aristas. Sin embargo, la definición que yo utilizo para activismo o para activista es muchísimo más amplia que la definición que generalmente se tiene para un activista, porque la gente cuando piensa en un activista piensa en los que están protestando, en los que están haciendo desobediencia civil, en los que están tirándole pinturas a las obras. Sin embargo, yo considero ese un subgrupo del activismo, porque a ciencia cierta, cuando trabajamos en un tema ambiental, en un tema como cambio climático, en una crisis planetaria de esta escala, si tú estás dentro de una empresa y tú estás dando lo mejor de ti por lograr que esa corporación sea lo más verde, lo más sostenible, lo más resiliente posible, tú también eres un activista porque tú estás actuando en base a una misión, en base a una visión y estás tomando pasos para que la estructura de la cual tú eres parte se mueva hacia esa visión. Si tú eres una persona joven, que ahorita tenemos un montón, por ejemplo, en la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, muchos de ellos también donando su tiempo, Natalia y Guillermo, donando su conocimiento para que Panamá pueda tener reportes, para que Panamá pueda monitorear las cosas en las que se ha comprometido y tú estás dando lo mejor de ti desde el Estado, tú también eres un activista. Y tú también eres un activista si tú estás en una organización civil, en una organización sin fines de lucros, ya sea ayudando con procesos legales, ya sea impulsando lo que es la educación, la concientización, también eres un activista porque tienes una misión y estás actuando, tomando acciones en pro de esa misión. Entonces, a mí me gusta utilizar el concepto, la definición de activismo, de activistas, de una manera muchísimo más macro, porque al final necesitamos de todas las formas del activismo para poder llegar a la meta. Necesitamos a esos jóvenes profesionales que se metan de lleno en términos de finanzas, en términos de valores, en términos económicos, para que nos ayuden a definir cuál es la ruta para redirigir el sistema económico y el sistema financiero hacia la sostenibilidad. Necesitamos a jóvenes comprometidos y también a líderes un poco más consumados de que se metan de lleno en el área de la medicina y vean cuáles son los impactos que el cambio climático va a tener sobre nuestra salud y cuáles son las acciones que tenemos que tomar para prevenir que eso se dé. Necesitamos a más jóvenes, a más profesionales comprometidos en los medios de comunicación, en el periodismo, que entiendan su rol de comunicador, de influenciador de lo que es la masa pensante de la sociedad. Entonces, yo siento que el cambio que se ha venido dando también tiene que ver con esta visión que estoy plasmando. La gente está despertando, los jóvenes se están dando cuenta que para accionar, para impulsar un cambio de esto, lo pueden hacer desde diferentes aristas, desde diferentes sectores. Pero en lo que yo sí creo fielmente es que necesitamos todo el espectro. Necesitamos hasta los más radicales, hasta los más diplomáticos, hasta los más enfocados en temas de negocio, pero los necesitamos a todos y absolutamente todos, porque cada uno, por medio de sus acciones, despiertan conciencia, ponen la alerta de que algo está ocurriendo o toman acciones específicas para llevarnos a la meta. No, interesante que lo menciones, porque a veces se nos olvida que en todos los temas, no solamente en los ambientales, sino en temas de derechos humanos, en Claro. temas políticos, en temas económicos, siempre ha habido activismo. Ha habido activismo de diferentes perfiles. Y ahora me acabas de recordar, por ejemplo, algo que en los últimos años se ha visto muchísimo, es el activismo de los CEOs, de las empresas. Tenemos muchas empresas que son activistas o que entienden las expectativas sociales y que se posicionan frente a temas que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con la discriminación o con la migración o con el tema de cambio climático. Y es interesante que lo digas porque hay veces que la cara, no sé por qué ha sido de, bueno, ahí nos harás tu análisis en el referente que tiene, que molesta a Guillermo, que Guillermo es su fan. La cara del activismo en los últimos años ha sido muy visible, Greta, pero así mismo como existe Greta, existen muchísimas, Miles. muchísimos. Hoy vi la historia de CJ Batista, una activista mexicana de 21 años.
que hay muchísimos en estos temas. Y ahí me Es gustaría, amiguita mía, la conozco muy bien. así me encantó Sí, porque además también hay una realidad. En este mundo donde las redes sociales y donde los medios de comunicación acceden a cierto tipo de liderazgo y le dan más visibilidad, ella sale hasta en revista de moda y sale llevando su voz y creo que esa es una oportunidad que le brindan las plataformas. Pero volviendo a este tema más allá, porque tenemos un breve espacio, o vamos a tener una segunda parte, Juan Carlos, ella mencionaba algo que tú también siempre has destacado en tus discursos, que ahora incluso tienen este tono también de activismo al hacer un llamado a la acción por parte de los gobiernos o los que toman las decisiones a ese nivel. Pero ella mencionaba que el cambio climático ya no se puede abordar como una solución ambiental y que las medidas que no pueden ser en función de solamente tecnología o creación de áreas protegidas o de reciclaje, sino que tiene que ver con un asunto de seguridad económica para la gente. Tú que has estado en las negociaciones, ¿cómo te referirías a los aspectos más importantes del abordaje del tema de cambio climático y en las necesidades de que las personas vean que no son solamente un tema que te mueve el corazón porque te gusta la naturaleza, sino porque tiene que ver con un tema de impacto, desarrollo económico, social y ambiental? mira, ahí quiero hacer eco a tres cositas que tocaste. Primeramente, las caras del activismo. Yo creo que lo más importante que nosotros podemos hacer en cuanto a impulsar el liderazgo en temas ambientales, en temas de cambio climático, en temas generales, es uno que ha tenido la oportunidad de ver otras cosas, abrirle la puerta a otros jóvenes que vienen creciendo para que también las veas, para que también se inspiren y para que también forjen su activismo. Este concepto, esta idea del Mesías, a mí me preocupa muchísimo. Por ejemplo, a Greta en el tema del activismo ambiental la ven como la Mesías, pero tal cual tú dices, hay 1000 Gretas más en todo el mundo. Greta tuvo un sinnúmero de oportunidades que la ayudaron a llegar a esa plataforma, pero todo el activismo no lo podemos centrar en una cara, en una figura. Y esa fue la razón por la cual cuando nosotros estábamos en el gobierno en la primera vuelta, cofundamos lo que hoy se conoce como la Fundación Jóvenes y Cambio Climático. Por medio del programa de liderazgo, nosotros empujamos a los primeros jóvenes que pasaron por esta academia a que fundaran esta organización. Y ayer tuvo un momento demasiado especial y que fue muy emotivo para mí, porque ayer el embajador de Holanda invitó a una conversación, mesa redonda, desayuno, a 6 jóvenes líderes en Panamá. Yo fui incluido en esta conversación y cuando empezamos a hacer la ronda, de los 6 jóvenes líderes que habían seleccionado la Embajada de Holanda, 2 eran miembros de esta fundación Jóvenes y Cambio Climático. Y fue ayer cuando yo dije, wow, estoy viendo los resultados de la campaña que nosotros empezamos en el 2018 de poder elevar las voces de muchos más jóvenes. Porque en el pasado yo me estaba cansando de que yo iba a algo y solamente era Juan, y solamente era otra persona. Pero ahora estoy viendo que hay una gama completa de jóvenes que se están capacitando, que se están formando por medio de esta fundación y que un embajador que acaba de llegar ya los tiene en la lupa y los invita a este tipo de encuentros. Entonces, ese era el caveat que quería mencionar. Ahora, sobre lo que tú dices de Chie Bastida, está completamente en lo correcto. Esta es una crisis total, no es una crisis ambiental, es una crisis económica, es una crisis de salud, es una crisis de educación, es una crisis de comunicación, es una crisis de moda, porque hasta la forma en la que nos vestimos tiene que cambiar, la forma en la que nos alimentamos. Y si vamos al Acuerdo de París, el Acuerdo de París tiene 3 objetivos primordiales. Primeramente, hay que cortar la contaminación que está causando esta crisis. Como segundo punto, tenemos que preparar a las comunidades y a los ecosistemas para los impactos que ya no podemos prevenir. Pero como tercer punto, que es de lo que nadie casi habla y yo no entiendo, es la transformación del sistema económico y financiero global y redirigirlo hacia un norte que nos ayuda a cumplir el objetivo 1 de cortar la contaminación y el objetivo 2 de construir capacidad de adaptación. Entonces, tal cual mencioné Chie, lo más importante que nosotros podemos hacer para poder llegar a la meta y solventar esta crisis es adecuar el sistema económico que actualmente tenemos. ¿Y cómo funciona eso? Vamos a dar solamente un ejemplo sencillo, el tema de los subsidios. Las empresas petroleras en todo el mundo están recibiendo subsidios
que son superiores a las inversiones que están poniendo los gobiernos para energías renovables. Es decir, nosotros estamos impulsando una visión verde y al mismo tiempo estamos subsidiando a las petroleras que están causando este daño. Y no estoy hablando, por ejemplo, del subsidio que nosotros damos en Panamá para el combustible por un periodo de crisis económica. Eso está bien porque hay que ayudar a las personas para que puedan subsistir en un tiempo indicado. Yo estoy hablando de los subsidios que da el gobierno de los Estados Unidos, que dan los gobiernos europeos para la exploración y explotación petrolera, que hacen que mágicamente el crudo a veces sea más barato que las energías renovables, cuando a ciencia cierta no lo es. La única razón por la cual sale más barato es porque los gobiernos del norte le están inyectando gran cantidad de subsidios. A eso me refiero cuando hablo de que tenemos que redireccionar nuestro sistema económico. Si esos subsidios para estas empresas que no lo necesitan, seamos claros de esto, Exxon, BP, Shell no necesitan más subsidios, pero si ese dinero los gobiernos los invirtieran en la economía verde, en energías verdes, en temas de adaptación, tuviéramos mejor posicionados. Entonces, Chie está completamente correcto. Nosotros tenemos que redireccionar el sistema financiero, pero eso toma su tiempo y eso toma de profesionales que entiendan la complejidad de la situación, pero que también entiendan la complejidad de la finanza y nos ayuden a nosotros a definir un paso a paso de cómo ir redireccionando poco a poco. Y el tema de los subsidios a los petroleros es solamente uno. Luego podemos hablar de los subsidios a la agricultura industrializada, que pasa también en Estados Unidos y que pasa también en Europa, que básicamente hacen que sus productos sean aleatoriamente mucho más baratos que hasta los productos que nosotros cosechamos en nuestro propio país. ¿A qué lleva eso? Eso lleva al declive de lo que es la industria productora en todos los países a donde se están exportando los productos europeos y los productos de los Estados Unidos. Lleva eso a que haya una menor capacidad de adaptación o de resiliencia económica que al final ocasiona olas de migración que van hacia el norte y que en gran cantidad también pasan por nosotros. Entonces, cuando hablamos de las razones por las cuales tenemos esta crisis, a mí a veces me parece tan absurdo que no hablamos de los pecados originales. Y los pecados originales son subsidios agrícolas, son subsidios a los combustibles fósiles y la explotación continua que siguen empujando Reino Unido y Estados Unidos de pozos petroleros. Mira, y eso todo lo vamos a hablar porque, y también es un ejemplo de por qué es necesario el activismo. Ahora la próxima COP que se va a realizar o la cumbre climático va a ser dirigida por una persona que tiene un alto puesto en una petrolera. Y eso va, y ahí también ahí ves por qué es importante tener y estar pendiente del activismo. Pero nos queda un minuto, Juan Carlos, te voy a hacer una invitación para cercano a la COP para que nos brindes todo ese análisis. Pero también me gustaría en este último minuto que nos dieras esas claves de Héroes por Panamá, invitaras a las personas también a darte ese apoyo. No sé si allá iniciaron las votaciones, pero porque es un poco particular el tema de Héroes por Panamá, esa plataforma también impresionante que ha creado TVN para darle voz y visibilidad a los héroes sin capa. Claro que sí, Natalia. La verdad que estoy muy emocionado con la nominación de Héroes por Panamá. Las votaciones van a iniciar al final de esta semana. Y si ustedes ponen en Google Héroes por Panamá, ahí entran y va a haber una página en la que aparecen todos los otros 6 héroes que tienen historias. ¡Wow! Son verdaderamente muy, muy conmovedoras y lo que están haciendo en diferentes partes del país me llenan el corazón. La primera vez que los conocí, lloré toda la noche simplemente escuchando también sus historias. Así que tómense su tiempo, lean las historias de todos los héroes y en base a lo que leen, lo que les transmiten, voten por el héroe que más les llega a su corazón. O sea, yo no voy a venir aquí a decir voten por Juan Monterrey, no. Vayan y lean las historias de todos. Ilústrense e inspírense en el trabajo arduo que están realizando todos estos líderes desde la comarca Nove Buglé hasta zonas rurales al sur de Veragua, que es verdaderamente extraordinario. Y como último mensaje para los jóvenes que nos están escuchando, Natalia, no dejen que nadie nunca les diga que no pueden hacer algo porque son muy jóvenes. Eso es completamente falso. Si ustedes tienen personas a su lado que los pueden guiar, que los pueden asesorar, el cielo es el límite. Excelente, Juan Carlos. Y qué bueno que has referenciado a la Biblia. Eso siempre es importante. Un abrazo, Juan Carlos, un verdadero héroe sin capa.
Muchas gracias, Guillermo y Natalia. Cuídense. Hasta luego. Natalia, Chao, nos chao. vamos. Nos vamos y nos vemos el próximo martes. ¿Te Un parece? abrazo, Guillermo. Un abrazo, cuídate mucho. Vamos a la pausa y regresamos con las aventuras literarias de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, aquí en La Mañana en Compu Radio.